Amado, y tú estás viendo la condición del mundo, alejada de Dios. Pero en eso pensé, bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros somos privilegiados, amado, porque conocemos al Dios verdadero, porque podemos tener una entrada plena a la presencia de Dios si queremos. Pero ¿cuántas veces no lo hacemos? ¿Cuántas veces nos apartamos y nos alejamos, nos olvidamos? Y me vino una carga y le puse yo, viendo esta condición y viendo esta lucha espiritual y viendo esta ausencia de lo espiritual, me vino esto: resiste hasta el final. Fue algo que me vino aquí, porque yo le decía, Señor, pero ¿qué onda? No hacemos mucho, no avanzamos. Claro, me dijo Dios, tú resiste hasta el final. Y yo quiero darte este mensaje a ti, amado. Aunque veas todo negro, a veces hasta en nuestra casa, pero tú sigue creyendo, tú resiste hasta el final. Tú sigue declarando las verdades de Dios y algo va a suceder. Entonces se llama resiste hasta el final. Y quiero comenzar en Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 8 al 10. Esto tú ya lo has oído, pero es una verdad espiritual, amado, que a veces se nos olvida y la relegamos, pero está vigente y está actual en los aires espirituales, atacando tu vida, mi vida, tu familia, nuestra sociedad. Resiste hasta el final. Primera de Pedro 5, 8 dice, sed sobrios. Sed sobrios. ¿Qué es sed sobrio? Sobrio es aquel que es tranquilo, calmado, sereno, constante, ¿sí? Que tiene responsable. Esa es una persona sobria, que está despierto, que no está dormido. Y nos dice aquí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. Hay un enemigo, amado. Jesús dijo, ahí viene Satanás, el príncipe de este mundo. Sigue gobernando el mundo. No nos gobierna a nosotros porque hemos salido de su gobierno y estamos en el gobierno del cielo. Pero aquí, en este mundo, hay dos reinos gobernando. El reino de Dios, con aquellos que tienen fe y han creído y han aceptado, pero el reino de Satanás. Y es una lucha de estos reinos. Lo puedes ver en la gente, amado. Yo he tenido el tiempo de ver y analizar. ¿Por qué? Porque estoy cuidando a mi nieta y tengo el tiempo. A lo mejor tú en tu vida diaria de correr, de ir al trabajo y ocuparte de los asuntos, se te ha olvidado reaccionar en eso. Pero mira cómo vive la gente. Entonces, amado, tenemos que ser sobrios, analíticos, mirar en base a lo que hemos aprendido. Dice, vuestro adversario, el diablo, tienes un enemigo, tienes un adversario. La humanidad tiene un adversario que vino a matar, robar y destruir, y lo está haciendo y lo hace muy bien. Es un experto en el engaño, es un experto en llevarnos al despeñadero, haciéndonos creer que vivimos una vida buena y que no le hacemos daño a nadie. Pero es un engañador. Nuestro final, si no tenemos cuidado, amado, es terrible oscuridad por la eternidad. Entonces, el consejo de Pedro, es ser sobrio, porque tienes un adversario, tienes un enemigo que odia tu alma, que no quiere que tú, amado, resistas hasta el final. Él está empeñado en robarte lo que ya se te ha dado. Tu fe, tu salvación, te la quiere robar. Sí. Pedro lo dice, el apóstol Pedro, tienes un adversario. Tu adversario, el diablo, ¿sí? Como un león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar. Él habita, Él está alrededor de ti, alrededor de la ciudad, en las plazas, cada día. Él no ceja, Él no suelta su empeño de hacerte caer y de destruir al mundo como lo está haciendo. Pero nosotros fuimos rescatados, pero Él quiere también tu vida, quiere tu familia. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y si se le pudiera agregar algo, yo diría, y en todo tiempo, ¿sí? Esta lucha, esta resistencia, esta pelea, esta fricción ha estado en todo el mundo, en todos los hermanos y en todo el tiempo. Hay una lucha, amado. Los que no conocen a Dios, los que están fuera de Dios, no tienen esta lucha, pero tú y yo sí tenemos esta lucha.
Por eso nos insta, por eso nos habla, amado, a resistir al diablo. Esta es nuestra lucha, es una lucha espiritual. La Biblia dice, en los lugares celestiales, ¿sí? Los demonios se mueven y a veces no los vemos. Entonces es una lucha de todo el mundo. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿qué nos dice todo esto, amado? Que tenemos que resistir, que no te dejes vencer por tu adversario, que está queriendo que tú no creas. ¿Por qué? Porque si tú no crees, estás perdido. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. No te puedes acercar a Dios, aunque digas Dios. El diablo dice Dios, pero no se puede acercar a Dios. Hay un abismo, amado, que solo a través de Jesucristo puedes franquear, puedes pasar. Es tu fe en Jesús, es el permanecer, es el creer, es el resistir todo el embate del diablo. La semana pasada hablamos de la fe, ¿se recuerdan? Pero en estos versículos hay esta palabra, esta frase clave unida a la fe, dice, resistid firmes en la fe. Hablamos de la fe, de la semilla de la fe, pero ahora aquí nos insta a usar esta fe, ¿para qué? Para resistir el embate del diablo. Vamos a hacer una oración. Padre, ayúdanos, muévete, trae tu presencia, abre los cielos, Señor. Queremos ver tu mano, queremos ver tu ayuda, que tu enseñanza, Padre, nos fortalezca, nos levante, nos haga hombres y mujeres de Dios capaces, amado, de levantarse en contra de todo enemigo, de resistirlo, de rechazarlo, de hacerlo huir a causa de tu gloria, de tu nombre, fluyendo, actuando en nosotros, de tu Santo Espíritu, Señor, porque donde está tu Espíritu, ahí hay libertad. Y no somos cautivos del enemigo, amado, si perseveramos, si te buscamos, si nos unimos a ti. Toma el control en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amado, hoy quiero hablarte sobre este término. Y te pregunto, ¿qué tan preparado estás para resistir a la tentación y embate en contra de tu fe, lanzados por el diablo y por el sistema de este mundo gobernado por el maligno? ¿Qué tan preparado estás para resistir? La pregunta es, ¿estás resistiendo bien? ¿O está haciendo agua tu fe? ¿O de momentos sientes que te fuiste y te da condenación y ahí buscas, amado? Es una buena pregunta. Es de alguna manera hacer una autoevaluación. ¿Qué tan preparado estás para resistir? Porque créeme, en la medida de que tú dices, ¿estás firmes? El diablo va a venir a atacarte. ¿Qué dice la Escritura? El que crea estar firme, cuide que no caiga. Cuide su fuerza, cuide su fe, cuide su fuerza, su resistencia. Cuida tu resistencia, amado. Somos gente que está en una batalla continua en contra de nuestra fe. ¿Cuánta gente yo creo que tú conoces que ha creído, que ha estado y ya no está? Que ahora renunció, que ahora se aligeró, que ahora dice, no, yo estoy bien con Dios, pero tú sabes que no. No solo es palabras, sino son hechos. Jesús dijo, por su fe, ¿sí? Por su actuar los conocerás, por su fruto. ¿Qué fruto damos? Y el fruto de Dios, ¿qué es? Amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Es el fruto del Espíritu y se refleja en nuestro actuar, en nuestro congregarnos, en nuestra vida piadosa, en nuestra vida cristiana. ¿Cómo está la resistencia que estás haciendo? Pregúntate, ¿realmente estoy dando la batalla? ¿Realmente estoy preparado? ¿Recuerdas a Job? Sí, la historia de Job. Resistió todo tipo de calamidades. Este es un ejemplo de alguien que resistió, amado, como tú y yo no hemos tenido que resistir. Pérdida de sus hijos, ¿sí? Calamidad, perdió a todos sus hijos en un día. Amado, muchos de nosotros por una pérdida, tal vez reneguemos de Dios. Él resistió, aguantó. Pérdida de sus bienes, toda su riqueza, sus ganados, sus camellos, sus asnos, sus ovejas, sus siervos.
y resistió, aguantó. Pérdida de su salud. Vino su salud al grado que él tenía que rascarse con un tiesto, con un pedazo de tepalcate, ¿sí? De una olla, a rascarse la comezón, amado, y resistió. Vino su esposa y le dijo, reniega de tu fe. Vinieron las gentes del pueblo, dice, hasta el más miserable venía y se burlaba de mí, pero él resistió. Sí, su esposa le dijo, reniega, y él le dijo, como una mujer fatua has hablado. ¿Recibiremos solo el bien y el mal no? Si viene de Dios. ¡Qué resistencia, amado! Amado, estamos a los talones de esa gente, pero tenemos que aprender a resistir más en nuestra fe. Que nada te mueva de tu fe. Pérdida de su reputación. Él era un juez, él era alguien grande. Dice que cuando él hablaba todos se postraban, pues ahora se burlaban de él. Y pérdida de sus amigos, aún sus amigos empezaron a juzgarlo y a criticarlo. Pero él resistió, él no renegó de la fe en Dios. No la entendía, a veces no entendemos, pero él decía, Dios debe de tener algún propósito. No lo entiendo, y en un momento clamaba y le decía, Dios, pues explícame. Si soy un pecador, explícame. ¿Sí? Aún llega a renegar un poco, a decir, maldito el día en que nací. Mejor fuera hecho nulo ese día. Pero no renegó de Dios. Nunca dijo, eres un Dios malo, eres un... No, resistió hasta el final. ¿Recuerdan a David perseguido por Saúl cuando había hecho cosas buenas? Dice la palabra que él se sentía como una pulga, que tenía que saltar de un lado a otro para que no lo aplastara Saúl. Pero resistió en la fe, aguantó en su fe. Amado, en estos tiempos a veces no resistimos gran cosa. Un problema en la iglesia, una situación, un malentendido, ¿sí? Los malentendidos son una arma de Satanás. A veces ni siquiera lo platicamos o lo tratamos con la persona correcta y se lo comunicamos a mucha gente. Yo me he dado cuenta de gente que se ha ido de las iglesias donde he estado por un malentendido o por un dicho errado o por un error a veces que dice uno de más. Pero eso no debe ser suficiente, amado. Tenemos que aprender a hablar, oye, esto no me pareció, oye, esto no me gustó. Y a veces explicamos el porqué de ciertas situaciones. Entonces, amado, yo te estoy hablando, resiste hasta el final. Sí, claro, hay situaciones que no pueden aguantar, ¿no? Ya se pasan de lo que es normal. Tampoco vamos a resistir. David, sí, estaba con Saúl. Saúl lo perseguía y lo quería matar. David dijo, ya me voy. Sí, mi fe no es afectada, pero no voy a estar aquí a que tú me mates, ¿verdad? O que tú me insultes o que tú me socaves mi fe. Entonces, ¿sí entienden la diferencia? Hay una línea donde nosotros no podemos resistir eso. ¿Sabes qué? Ahí te ves. Pero algún error, alguna cosa, algún malentendido, que eso, amado, no te robe la paz de congregarte, de ser parte. Somos familia y entre familia tenemos que a veces perdonarnos y decir, oye, pues te pasaste, ¿no? Y el otro aprender a decir, sí, me pasé, discúlpame. Entonces, amado, tenemos que resistir al diablo y una forma es quebrantar nuestro orgullo. Vamos a hablar. ¿Recuerdas al apóstol Pablo que dice que tenía un aguijón en su carne y pidió varias veces a Dios que se lo quitara y Dios solo le respondió, bástate mi gracia? ¿Qué está diciendo? Resiste con mi gracia, no te voy a quitar tu enfermedad, no te voy a quitar tu dolor, no te voy a quitar este problema. ¿Por qué? Es un balance para tu vida. Bástate mi gracia, resiste con mi gracia. Y si Dios no hace el milagro, nos enojamos. Resiste, amado. Estos son ejemplos de hombres de Dios. Es que le he pedido a Dios por años este milagro, Dios diciendo, bástate mi gracia. ¿Y qué es eso de gracia? Amado, la gracia es un poder que te habilita para resolver, para confrontar lo que tú no puedes en tus propias fuerzas. Entonces, amado, pues vamos por más. Bástate mi gracia, resiste con mi gracia. Y amados, Dios aumenta tu fe y te da gracia para resistir si confiamos en Él. ¿De dónde viene la gracia? De la confianza en Dios.
¿Por qué Pablo recibió esta gracia cuando dice, tenía un aguijón en mi carne? Un demonio que me atormentaba. ¿Te imaginas? Para que Pablo, que fue golpeado, que fue encarcelado, que anduvo en caminos de ladrones, que estuvo amado en naufragios, un hombre sufrido, para que él diga, este dolor me atormenta y le he pedido a Dios 3 veces que lo quite de mí y solo me dice, resiste, tienes mi gracia. Y no se apartó, no dijo, Dios, yo te sirvo y ahí ando para que tú, que haces milagros a través de mí, no hagas un milagro en mí, no te pases, Dios. No dijo eso Pablo. Él resistió y dio su vida por el Evangelio. Amado, que aumente nuestra resistencia, porque vienen embates, porque vienen tiempos difíciles. Confiemos en Dios. Quiero darte una definición de resistir. Fíjate lo que dice el diccionario. Resistir, oponer una fuerza a la acción y violencia de otra. ¿Qué dice Pedro? Tu adversario, el diablo, está buscando destruirte. Es una fuerza poderosa. Satanás tiene poder, el poder del engaño, el poder de la opresión. Y está actuando contra ti. Pero ¿qué hace el mundo? Nada, porque no sabe qué hacer, no tiene la gracia, no tiene la fuerza para resistir. Pero, amado, tú y yo, que tenemos una fuerza, tenemos que oponer esta fuerza, la fuerza del Espíritu, la fuerza de la victoria de Jesús, la fuerza de la palabra en contra de esa fuerza satánica demoníaca que gobierna el mundo. A mí no me va a gobernar. Jesús dijo, ahí viene Satanás, pero nada tiene en mí. Su fuerza no va a poder con la mía. Y a veces, como dijo un chavo allá en México, tengo que echarme un tiro con el diablo. Voy a orar, voy a declarar. Es que se siente una opresión. Pues sí, pero él no tiene que estar aquí. Yo ya gané en Cristo Jesús. Él se tiene que ir. Entonces, definición de resistir, oponer una fuerza a la acción y violencia de otra. Fíjate qué más dice, repugnar. Entonces yo voy a repugnar toda la obra del diablo. Voy a contrariar las mentiras del diablo y las mentiras que el diablo dice a través de mucha gente. A veces se va a hacer pues una contraofensiva y gente se va a molestar. Y claro, no vamos a andar peleando con todo el mundo, pero hay veces que hay que dar batalla por la palabra de Dios. Voy a contrariar, voy a rechazar, debe de haber un rechazo en mí, la fuerza en mí repele a la fuerza del mundo. El Espíritu Santo que mora en mí repele al espíritu inmundo, al espíritu mundano. Pero qué, amado, cuando nosotros nos unimos, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo puede andar junto la luz con las tinieblas? Entonces quiere decir que tú no estás resistiendo. No hay resistencia, no tienes conflicto. No es que yo me llevo con todos, con los budistas, con los de Mahoma, con los musulmanes, con los católicos. Yo con todos, yo no peleo, yo los amo a todos. Sí, hay una línea donde tú tienes que resistir, donde no puedes quedarte callado. A veces nada más oímos tantas sandeces, insultos y cosas en contra de Dios y no decimos nada. ¿Sabe que yo no estoy de acuerdo con usted? Por lo menos decirle, yo soy cristiano y yo creo en Dios. Yo creo en la salvación que solo da un Salvador, se llama Jesucristo. Entonces, amado, vamos a resistir, a rechazar, a contrariar, a contradecir, dice aquí. Y luego dice, ¿qué más es resistir? Aguantar o sufrir. ¿Qué dice Pablo? Me dijo Dios, bástate mi gracia. Pues tengo que aprender a veces a sufrir y no estar renegando. Y por último, combatir las pasiones y deseos, bregar, forcejar contra las pasiones y contra los deseos. Todos somos tentados, o dígame alguien aquí, ya está la santidad sobre él. Tenemos diversos tipos de tentaciones, pero yo tengo que resistir, porque si no vivo en una lujuria, decíamos, definición de lujuria, hacer lo que me dé la gana. Eso es una lujuria, dejar mi espíritu ir sobre todo deseo. Yo tengo que ponerle un freno, un control. Yo tengo que resistir. ¿Por qué? Porque tengo la fuerza para hacerlo. Cuando ya no tengo fuerza ni nada, me dejo llevar por el río del mundo. Amado, resiste. Dile a tu vecino, resiste en tu fe. Vamos, dile a alguien, resiste, amado. Resiste. Créele al Señor.
Amados, debemos de entender que por ser creyentes en Cristo y en la palabra de Dios, tenemos un adversario, créelo, y una fuerte lucha y resistencia en contra nuestra y contra nuestra fe. Si tú no estás sintiendo esta oposición, algo no está bien. Si tú no tienes que hacer resistencia y no tienes que bregar, forcejar todo lo que dijimos, algo no marcha bien. Solamente eres una persona pasiva, pues créeme que estás en las manos del diablo. Ay, pastor, no podemos borrar la escritura, amado. Es que yo soy bien buena onda. El diablo es bien buena onda. ¿Sí? Te ofrece cosas, pero te las va a cobrar de una manera increíble. ¿Sí? La santa muerte, la brujería blanca. Oh, es que es brujería rosa. Todo eso. Aquel que le pides el horóscopo y que te lea las cartas, es que habla de Dios. ¿De qué Dios? No del Dios de la Biblia, porque la Biblia dice que no consultarás magos ni adivinos, porque eso es abominación para nuestro Dios, ni las estrellas ni los horóscopos. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Es que ellos nombran a Dios, hacen hasta un rezo y una oración, pero no es al Dios verdadero. Entonces, amado, resiste a todo este engaño, a toda esta mentira, resiste a seguirte congregando, a ser miembro de una iglesia. Amado, aprende a vivir la vida piadosa, que es vida de iglesia, a permanecer, a echar raíces. Yo lo repito esto mucho porque ha pegado en mi corazón, a ser árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y fíjate cómo termina, todo lo que hace prosperará. Sí, prosperará. Entonces, volvemos ahí a Primera de Pedro, sed sobrios, velad. A veces no velamos nada. ¿Qué es velar? No que no duermas y estés toda la noche ahí, no. Que estés al pendiente de tu alrededor, que detectes opresiones, ataques del diablo, que veas la actitud de la gente, amado, que ores, que te pongas a la brecha, que no des tregua en tu oración, en tu búsqueda, en tu vida cristiana. Sí, dice, mas el Dios de toda gloria, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Va a ser probada tu fe, pero si tú pasas la prueba, va a suceder todo esto contigo. Él mismo, Dios, cuando vea que tú ganas la batalla como David, como Job, como todos estos, te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. ¿Como qué? Como rey y sacerdote. Yo quiero ser eso, amado. Yo quiero permanecer. Hemos recibido embates, han hablado mal de nosotros, ¿sí? Han dicho un montón de mentiras y de cosas. Murmurado de uno, que Dios los bendiga, pero yo voy a permanecer. Eso no me va a apartar de mi amor por Dios, de mi verdad, de ser lo que Él me llamó a ser. Tenga uno o dos o tenga muchos, no se trata de números. Orábamos el viernes sobre los santificados, sobre los consagrados. Dice la palabra de Dios que Dios tendrá sus consagrados en su mano. Wow, yo quiero ser de esos, amado. Y un consagrado es aquel que aguanta todo y permanece, y ahí está. Dice la palabra que Dios a esos los tendrá en su mano. Todos queremos estar en su mano, pero ¿qué tanto nos consagramos? ¿Qué tanto de verdad nos metemos con Él? Vamos a seguir. Encontramos todo tipo de conflictos, aún en el ministerio, en las cosas de Dios. Cuando tú buscas a Dios vas a encontrar conflictos. Veamos esta historia sucedida al apóstol Pablo. Hechos 13, del 5 al 12. Dice así: y llegados a Salamina, Pablo había salido con sus compañeros, guiados por el Espíritu Santo a compartir la palabra. Dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, a Juan Marcos, ¿verdad? Se fue con ellos, con Bernabé. Dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, una isla, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús,
que estaba con el precónsul Sergio Paulo. Este mago, falso mago, ¿sí?, estaba con el gobernante de aquella región. Ahí estaba pegado con él, era como su asesor espiritual o yo no sé, pero estaba pegado con él. Dice, con Sergio Paulo, que era un varón prudente, era un gobernante, un buen gobernante, pero ahí tenía a este lastre que estaba ahí. Dice, llamando a Bernabé y a Saulo, o sea, este gobernante llamó a Bernabé y a Saulo, se dio cuenta que ellos estaban ahí, que venían a hablar la palabra. Dice, deseaba oír la palabra de Dios, él tenía una necesidad. Pero ¿qué dice? Dice, pero les resistía Elimas, este mismo hombre, ¿verdad? El mago. ¿Qué hacía? Les resistía. Hay una resistencia, amado, cuando tú quieres hablar. Te van a salir luego resistencias, te van a brincar un gallo, ¿verdad? Luego. Tú llegas bien gallo a hablar la palabra, luego te va a salir otro gallo ahí. Y va a haber una resistencia. Y te va a hablar sus cosas y todo. Entonces, este mago se levanta, se les opone. Les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, Bar Jesús Elimas. Dice, procurando apartar de la fe al precónsul, obra de Satanás, procurando apartar de la fe. Este es siempre el trabajo del diablo a través de personas, a través del mundo, a través de cosas, de filosofías, apartarte de la fe. Este hombre estaba oyendo a aquellos hombres santos y estaba empezando a creer, pero ahí estaba Elimas dando lata, resistiendo toda la palabra de Dios. Esto no cambia, esto no es nuevo. Si tú eres cristiano, las señoritas, los jóvenes, en la escuela, en el barrio, alguien se va a burlar de ti. Un tío, un pariente, no, es que no creas tanto. Siempre va a haber un contraataque. A través de estas personas trabaja Satanás. Apártalo de la fe, aléjalo de la fe, aléjalo de la iglesia, aléjalo de congregarse. Que no se haga un fanático. Y nos llaman fanáticos por venir a la iglesia. No es fanático alguien que se la pasa haciendo un toquín de autos porque arreglan su carro y ponen bocinas y ahí están todas las noches en un estacionamiento y son fanáticos de eso. O alguien que es fanático del fútbol, o alguien que es fanático de la cacería o del gimnasio. ¿Sí? Esos están bien. Pero si tú buscas a Dios, eres un fanático religioso. Que digan lo que quieran. Yo no voy a permitir que Elimas el mago, ¿sí?, o Bar Jesús, como se quiera llamar, me aparte de mi fe. Porque no es él. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados de maldad en el ambiente, en los aires espirituales. El diablo quiere alejarme de la iglesia, quiere alejarme de la palabra, quiere alejarme de la oración, quiere tumbar mi fe. Entonces no lo permitas. ¿Qué pasa? Pablo, lleno del Espíritu, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Es que el diablo no tiene poder. Pablo está diciendo que si este falso mago, que tú dices, pues era un falso mago, tenía poder de trastornar los caminos rectos del Señor. En su engaño había una opresión, en su engaño había un convencimiento, una lucha. Pero dice Pablo, tú resistes la palabra de Dios, yo te voy a resistir a ti. Y toma autoridad. Amado, tú tienes autoridad para resistir. No te quedes callado, no te quedes callada, hermana. ¿Sí? No va a ser un escándalo, pero sí vamos a hacer ver que no estamos de acuerdo con las cosas, con las situaciones, que somos iglesia de Dios, que somos pueblo santo, que somos hombres, mujeres, jóvenes, señoritas de Dios. Yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo en Dios. Es que eso ya pasó de moda. Pues eso decía hace 500 años, hace 600 años, y sigue siendo muy actual. La tierra y los cielos pasarán, dice Dios, pero mi palabra permanece para siempre. Entonces no podemos callar.
Entonces Pablo se molesta, se indigna y le dice fuerte: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar el camino recto del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, sobre este mago, y tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el precónsul, viendo, este gobernante, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¡Wow! Qué maravilloso es cuando alguien cree por tu enseñanza. Qué maravilloso. Y si lo trasladamos a la eternidad, el día que tú vayas y llegues ahí, que salgan algunos y digan: wow, llegó fulano, yo estoy aquí porque tú me hablaste. Qué maravilloso. Yo por eso digo, sí, de alguna manera estoy aquí porque me habló mi madre, me habló mi hija, que está allá atrás, estaba pequeñita, y me decía: papi, vamos a la iglesia. Y la hermana Mari Juárez también como me daba palo. Qué maravilloso. Entonces, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Hubo resistencia? Sí, pero Pablo no se echó para atrás. Resistió a este mago en su terreno, ¿sí?, en su dominio, y lo puso en su lugar. Resiste, amado, resiste con la fe. Obra, actúa, muévete. Entonces existe una fuerte resistencia del reino de las tinieblas, pero podemos vencer como el apóstol Pablo. Sí podemos vencer y por lo menos permanecer. Luego a veces nos echan un montón, sí, pero al final salimos victoriosos en nuestra fe. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no son las personas, sino contra principados. Fíjate bien toda la gama de enemigos de resistencia que se hace en el mundo espiritual. Sino contra principados, contra potestades. ¿Qué es una potestad? Una potencia. Una potestad es algo fuerte. Contra eso tenemos lucha. Pablo lo sabía, por eso tomó autoridad en Cristo. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esos gobernadores querían al gobernador de esa isla, ¿sí?, a este gobernador. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Un grupo grande de demonios obrando, están ahí, pero no los veo. Ahí están. Amados, muchas veces esta confrontación es muy sutil, ¿sí?, que no se ve, y se manifiesta de manera encubierta, trayendo sobre el creyente desánimo, entenebrecimiento, crisis de fe, deseos de apartarse de Dios y de pecar, condenación, desinterés, pereza espiritual, enojo y molestia en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, etcétera. Una gama de situaciones y circunstancias diversas. Así actúan estos principados, estas potestades. No es que se te va a aparecer el demonio y la calaca. No. Actúa desanimándote, porque lo que le importa es que tú ya no busques a Dios, no creas, ¿sí?, te hagas ligero, deshojes la margarita. Si voy, no voy. Si voy, no voy. No, amado. Tenemos que estar firmes, constantes. Sí. Había un cantito viejo, ¿verdad?, que me enseñó un hermano ya grande, y le gustaban mucho los coritos antiguos de la iglesia. Decía: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante. Tú eres no de las huestes de maldad, sino de las huestes de la fe. Entonces hay una resistencia contra las huestes de maldad, pero se necesita huestes de la fe que estén firmes y que vayan adelante. Sí. Hermano, vales mucho. Tú vales mucho. Eres uno más de las huestes de la fe, del ejército de Dios. Entonces debemos resistir. Puedes decir: resistiré. No estuvo muy convencido.
Puedes decirlo otra vez, resistiré. Amén, sí. No permitiré que me muevan de la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. No voy a permitir que me saquen de mi tiempo de oración, de mis devocionales diarios. No lo voy a permitir. Voy a pelear, voy a luchar, voy a ir en contra de esta carne, de la flojera, de la pereza. Voy a ir en contra de la televisión, en contra aún de mis mismos estudios, de las cosas buenas que tengo que hacer. En contra de eso voy a ir y voy a abrirle un espacio a mi Dios, a mi Rey. Nada me va a mover de la roca. La roca es Jesús. La pregunta es, ¿cómo le hago para resistir? Porque aquí salimos, ahora sí, diablo, ahorita. Y llegamos y nos pone una paliza, ¿verdad? Y al ratito, ¡fum!, se nos desinfla el globo. Mi esposa, ahí en el negocio vendemos globos y a veces los ponemos bien bonitos. Y al día siguiente llegamos y el globo se desinflaron. Y así salimos a veces de la iglesia. ¡Fum!, se nos va el aire. Efesios 6, del 13 al 18. Ya nos dio algunos ejemplos, ¿verdad? Sed sobrios y velad. ¿Cómo resisto? Voy a ser sobrio, serio en mi fe. Y voy a velar, voy a estar ahí, firme, terco, necio, rechazando todo aquello que no procede de Dios. Pero nos da más, Pablo. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Wow, sí hay recursos, toma todo. ¿Sí? Hay unas pirinolas que se dice toma todo, pero a veces toma uno, toma dos. No, yo quiero ganar, toma todo. Porque toma uno, sí voy a veces a la iglesia, tomé uno, toma dos. Es que algunas veces he servido, no. Que gire y que ganes todo, toma todo. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. ¿Va a venir día malo? Sí, amado. Y en ese día malo es cuando estamos más cerca del abismo, de caer, de soltarnos de la fe, de apartarnos, de aligerarnos, de hacernos como un satélite. No, amado. Tú tienes que ser una brasa encendida en medio del fuego de Dios. Entonces, toma toda la armadura de Dios. Dios te da una vestidura, una armadura que es la fe, la vida piadosa, la oración, la palabra, la llenura del Espíritu Santo, la comunidad en la iglesia, el congregarnos, el ser parte, el servicio. Ese es tomar toda la armadura. Porque se dice fácil, pero a veces nada más nos ponemos como Cantinflas su gabardina, ¿se acuerdan? Y supuestamente era una gabardina, la gabardina debe llegar hasta abajo. Y él agarraba un pedacito de tela y aparentemente andaba con su gabardina, decía él, pero no lo cubría. ¿Sí? Si hubiera tomado la de Sherlock Holmes, debería de haber una gabardina que tapaba hasta abajo. Eso necesitamos, amado. ¿Sí? Tomar toda la armadura, toda la vestidura de nuestra vida cristiana, creer, ser parte. Resistir al enemigo, las tempestades, las lluvias de mentiras, de engaños que nos va a mandar, porque yo tengo mi gabardina, mi armadura. En la guerra que llevaban una armadura para resistir los golpes, las lanzas, las flechas, las espadas, hasta los líquidos que les mandaban desde arriba, ¿verdad? Aceite caliente, todo eso. Entonces, amado, ¿cómo vas a resistir? Dice Pablo, toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, el día de la batalla. Y habiendo acabado todo, tú estés firme, tú resististe, tú aguantaste el embate del diablo. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, bien puesto, ceñido es apretado, ceñido con la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo, la verdad de Cristo, la enseñanza de Cristo. Aquí está conmigo. ¿Sí? Luego dice, vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios. Yo soy justificado por la fe. Ceñido por la justicia de Dios y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sí? Mis pies. Yo llevo la palabra, los pies, dice, mirad cuán hermosos son los pies de los que llevan la palabra de Dios. Llevando la palabra. Y da algo, hace una recomendación, sobre todo esto, toma el escudo de la fe. ¿Ves qué importante es tu fe, amado? Eso es lo que te va a hacer resistir los golpes, tu fe. Vístete con esta armadura. Tiene un escudo, es la fe.
El diablo quiere quitarte tu escudo, porque es más fácil llegar a tu armadura si no tienes escudo. Entonces, toma el escudo de la fe, con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y al final dice, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Puedes resistir, contraatacar con la palabra de Dios. Lo demás es una protección, pero, amado, ya que te protegiste, vas a resistir y vas a contraatacar. ¿Qué hizo Pablo? Tomó la espada de la palabra y le dijo a Elimas el mago, ¿te vas a quedar ciego? ¿Sí? Te reprendo en el nombre de Jesús. Y todo eso sucedió. ¿Estás listo para resistir, amado? 2024. Entonces vamos a tomar todo esto, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí viene cómo es todo esto. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Métete con el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí se reduce todo esto. ¿Cómo voy a ponerme esta vestidura? Orando en todo tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Cuánto tiempo oras, amado? ¿Sí? 10, 15 minutos, pero son productivos. 1 hora. A veces oramos un buen rato, pero vivimos una vida totalmente ajena a la oración. No, una vida que cambie tu vida, tu actuación. Orando en todo tiempo. Cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando voy a empezar el trabajo. Yo cuando llego al negocio digo, Señor, bendícenos este día. Manda clientes. ¿Sí? Cuando me baño estoy cantando, adorando. Hay que hacer más, amado. A veces nos olvidamos de la oración. ¿Cómo va a venir esta armadura, esta vestidura? Orando en todo tiempo. Aumenta, amado, tu búsqueda, tu nivel de oración. Sí podemos ganar. Y hay bendición si ganamos. Quiero terminar. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Wow. Si tú resistes, hay una corona de vida. Corona de vida aquí y corona de vida eterna. Vas a ser alguien, amado, que el diablo sabe quién eres y sabe que si viene contigo va a haber tiro. ¿Sí? Va a haber tiro. No se puede meter contigo nada más así. El diablo sabe y a través de las personas siempre anda buscando a quién golpear, pero le va a medir contigo. Va a decir, no, este está pesado como el Rocky, ¿verdad? No cualquiera se mete con Rocky. No cualquiera puede meterse contigo, amado, si tú haces esto. Que el brujo, que el hechicero, pues va a hacer chiras pelas contigo. Amado, búscalo. Vas a ser bienaventurado. Y termino en 1 de Pedro 1, 10 al 12. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procúralo, lucha. No es fácil, pero procúralo, inténtalo, pelea. Amado, procurar es, híjole, no desatenderme. Mucha gente ni siquiera lo procura. Dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué has elegido, amado? Si eliges seguir al Señor, procura, amado, estar firme. Hacer resistencia al mundo. Procúralo. Haz firme tu vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Si lo haces no vas a caer, pero si no lo haces, amado, el pecado está a la puerta. Vas a caer, no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, dice Pablo,
Amado, con esto se despide Pablo aquí. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la vida presente. Yo como pastor no dejaré de recordarte estas cosas, amado. Porque yo quiero un día llegar al cielo y verlos a cada uno de ustedes ahí. E irnos por ahí, no sé, cómo es el cielo, y hacemos un picnic ahí con los ángeles, con Job, que estamos hablando de él, con David, si nos lo permiten, en el cielo. No sé qué hay allá, cosa que ojo no vio ni oído oyó. Pero amado, de verdad el corazón del Padre, el corazón de todos los testigos de la fe, el corazón de nosotros como pastores, el corazón de esta iglesia, es que tú perseveres, permanezcas en la fe. Resistas al diablo y huirá de tu familia, de tu vida. ¿Por qué no te pones de pie y oramos?